comunista nace de la propaganda nazi. El más efectivo propagandista era Goebbels, que era el ministro de comunicaciones de Hitler. Era tan perverso que la imagen que tiene uno del diablo, ¿cómo se imagina? ¿Cómo tiene uno dibujado al diablo? ¿Cómo? ¿Qué tiene en la fisonomía? La nariz larga, ¿no es cierto? La fisonomía de la nariz, ¿no? Judío. Era reproducir los rasgos judíos en el diablo. Eso era parte de la estrategia para poder generar odio o miedo y poder hacer su proceso de destrucción. Todo eso está pensado porque la mente humana es susceptible de la información que recibe. Por eso esa rabia de ayer de los muchachos, yo decía, esto es increíble. Y no me fui, porque además después le gritaban fuera. Y yo decía, a mí no me van a echar de mi universidad. ¿Tengo más derechos que estos culicagados o no? Estudié y trabajé 7 años. No me iba a ir, me quedé conversando, algunos muy alborotados, y entonces empezaron a bajar y empezamos a discutir, quedaron felices, les di el teléfono porque quiero seguir conversando, pero en esas se van acercando muchos porque les da curiosidad. Claro, les da curiosidad, dicen, esta era que es tan loca como dicen, tan boda, tan de extremo, y se va acercando los de la comunidad LGTBI y tuvimos una conversación tan espléndida, 20 minutos, cuando una niñita me dice, mire María Fernanda, nuestro debate por los derechos no es porque de pronto nos queramos casar o no, ¿sí? No es por eso, es porque yo no quiero dejar de tener un derecho que tienen los demás por mi condición sexual. O sea, me pusieron en una discusión dialéctica donde yo sentí que aprendí porque reconocí las necesidades del otro. A mí no me gusta el matrimonio homosexual, pero lo entendí, no me gusta por mi propio prejuicio, ¿sí? O por la costumbre que viene de años, o por lo que uno ha construido como moral, pero cuando uno entiende la posición del otro, uno acepta que esa niña tiene razón cuando dice, dame mi derecho, no por mi condición sexual me vas a quitar el derecho que tienen todos. No por la iglesia, dame mi derecho civil como ciudadano y yo decidiré si lo uso o no lo uso. Me pareció tan interesante que terminé invitada a un foro cerrado con algunos de ellos y me parece que hay que escuchar, ¿sí? Porque uno mismo carga sus prejuicios. Con el tema racial me pasó una embarrada. Porque me van a entrevistar y la niña que me entrevista, que es de farándula, durante toda una conversación seria, cuando yo le cuento que yo trabajo con comunidades negras hace 10 años, que me mataron mis mejores amigos las FARC en complicidad con ONGs, para que ustedes conozcan la guerra en Colombia, con ONGs de curas jesuitas de la teología de la liberación, que las formas de lucha existen, que aquí no es como dice Lara cuando se enfrenta conmigo en ese programa diciendo que es que como estudio en el Sidenal, en el curso de la Escuela Guerra, dicen que solo quedan 80 guerrilleros en el Catatumbo, 105 solamente en Arauca, 100, esa no es la guerra. La guerra no es el actor, el combatiente es el más frágil a pesar del daño que hace a campesinos y a la fuerza pública. El más complejo es la combinación de formas de lucha que está en las universidades, en los fiscales, en los jueces, en el INCODER, en la unidad de restitución, haciendo su revolución desde el Estado. Ojo con la forma de entender la guerra. Y uno como ciudadano tiene que defender el Estado de Derecho por encima de todo. Y el Estado de Derecho es propiedad privada, que es lo único con lo que ustedes construyen independencia y libertad desde lo que sea más pequeño. ¿Qué es lo que más busca una familia? Una casa. Y trabaja 20 años, ¿qué busca un policía? Y le toca esperar 14 años para acceder a vivienda, que es inaudito. Un soldado no sé cuántos años, una casa. Esa es su propiedad, es el techo de sus hijos, es su riqueza porque es su ahorro. ¿Y dónde aparece el Estado? Tan maravilloso Estado. A cobrarle un predial que lo deja empeñado. ¿Sí? Entonces volvemos al tema, individuo, libertad, Estado.
Yo cada año saco la foto de mis amigos en un calendario y la reparto por la cuenca de Pulvaradó y Guamiandó. Son mis dos amigos que yo los llevé a la Corte Interamericana, pero nada sirvió, porque en la Corte todos los lobistas son de izquierda y a ellos los asesinaron. Logramos condenas, pero no las cabezas condenadas. Gente muy pobre, que tiene una historia de guerra, que ustedes nunca la van a conocer de la mano, ni de la memoria histórica, porque yo le digo la amnesia histórica, el centro de amnesia histórica, nunca van a conocer la verdad, sino es de la viva voz de quien ha sufrido la guerra, venga de donde vengan las balas. Los que dicen es Adán Quinto. Adán Quinto lo mataron hace un año, este es Moya y Blandón. Moya y Blandón los mataron hace 5 años. Sí, y Adán Quinto es Cacarica, Cuenca Cacarica, Cuenca Jiguamiandó, Cuenca Pulvaradó, todos desplazados por Iván Márquez. Todo el estudio histórico lo hicimos nosotros con las víctimas y con los desmovilizados de Paras y de FARC, ambos. Tenemos las historias todas para publicar y deberíamos dedicarnos, así fuera en internet, a publicar esas historias para que ustedes conozcan la verdad, no de lo que yo les digo, del protagonista, del que sufrió, y ustedes interpretan como quieran. La guerra en Colombia, hay unas diferencias que yo tengo porque yo soy muy admiradora de Fernando Londoño. El fenómeno de violencia en Colombia ha tenido épocas de conflicto armado y épocas de agresión terrorista. No es ni solo conflicto, ni no es agresión, ni siempre es una misma línea temporal. Yo sí creo en el conflicto cuando el Partido Liberal y el Conservador se asesinaban como unos salvajes. ¿Sí? Pero aquí se les olvidó un libro que escribió el doctor Moncada en los años 50, 60, donde en esa matazón entra del ladito del Partido Comunista y empieza a dar bala por todo lado, y organiza la guerrilla liberal y la convierte en comunista con tiro fijo a la cabeza. Eso no nace de la base, eso es importado usando un fenómeno que ya existía. Ese fenómeno se atiza con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Cuando se firma el Frente Nacional, que hay una especie de tregua para no matarse, ¿sí? Cuando después viene el tema de las guerrillas, las primeras autodefensas, para que ustedes conozcan, en Colombia, es la autodefensa campesina de las FARC, años 60, para defenderse del Estado. Es la teoría de tiro fijo cuando dice que le mataron las gallinas, que le mataron, entonces él se volvió guerrillero. Eso es mentira. Tiro fijo era tan bien entrenado que su primera incursión guerrillera, siendo un hombre campesino nato, fue tomarse el municipio de Insá, que yo no sé, debía hacer corregimiento en esa época, pegarle un tiro perfecto en la mitad del entrecejo al alcalde, matar a las 3 monjas, matar al cura y matar a los 2 policías. Ese fue su acto grandioso revolucionario, que yo no sé hasta dónde revolucionario matar a un pobre alcalde. Sí, sí era municipio, un municipio de Isaac que todavía debe ser pues, un municipio miserable. A las monjas, al cura y 2 policías que habían en una guarnición. Entender la guerra no nos hace más guerreristas, nos da la posibilidad de conocer los fenómenos y conocer a quien hoy considera que su lucha es válida y es legítima a pesar de que el 98% del pueblo colombiano lo rechaza. ¿Cómo llego a la política? No fui uribista a ultranza, no estuve en su gobierno, fui contradictora de algunos de sus funcionarios públicos, muy contradictora porque esas comunidades negras de mi plata las he representado, las he defendido, las he traído a Bogotá, las he llevado a denunciar al exterior, los he llevado a Washington de mi plata sacando la verdad a la luz porque es inaudito que esa verdad siga oculta por unas ONGs que son vampiros humanitarios, como les digo yo, que se roban todas las ayudas humanitarias que son para los negros y para los indígenas. Entonces, yo digo, de todo ese proceso, cuando tuve la posibilidad, yo iba de quinta en la lista al Senado, no pedir de quinta, me pusieron de quinta, un puesto chéverísimo, no le tocaba a uno hacer nada. De repente la lista tuvo un revolcón
y me pasaron por allá como al 27. Entonces yo dije, no, yo en el 27 se me queda muy tenaz. Yo prefiero retirarme. Entonces mi marido dice, no, retírate y más bien nos salimos de esto, que usted en el 27, yo dándome esta pelea con el Partido Conservador, por ser uribista, que me han dado garrote, retírate. Entonces no les tocó otra que decir, ay, ¿qué hacemos con esta vieja? Que encarte, pongámosla de cabeza de lista de Bogotá, porque nadie quería Bogotá. Ni Paloma Valencia quiso Bogotá, ni Rafael Nieto quiso Bogotá. Bogotá no lo quería nadie porque Bogotá es un quemadero, además lleno de mamertos. Entonces todo el mundo decía, qué susto Bogotá. Bueno, nos dimos a la tarea de recorrernos Bogotá palmo a palmo, sin plata, porque era recogiendo platicas como la gente común y corriente, que el amigo le regala a uno 500.000, el otro le regala 1 millón, el otro, ¿sí? Contra esa maquinaria del partido de la U que iba billetada, contra Cambio Radical, contra el Partido Liberal, y nosotros con la imagen del presidente Uribe, es que me acuerdo y me da risa y me da hasta pena. Íbamos con ese videobim todo viejito, con el computador a poner, de YouTube bajábamos uno de esos videos que suben de Uribe, que son muy emocionantes, lo poníamos, habían 15 personas que algún líder nos reunía y así nos recorrimos Bogotá para arriba y Bogotá para abajo. Y con la misma camarita, la fotico, suba yo misma las foticos, no tenía pues a Gisela, ninguno. Nadie daba un peso por la campaña en Bogotá, decían que nos íbamos a quemar todos. ¿Qué ventaja tuvimos? Que los medios nos invitaban a todo lado. Yo salía por televisión permanentemente, además yo les doy rating, entonces les fascina invitarme. Y a mí me encanta que me lleven un mamerto para yo molerlo, porque la información que tengo yo, mucha gente que ha sido víctima y que es mayor que yo no la sabe. En Colombia hay gente que la secuestraron, la asesinaron y la familia no tiene ni idea ni por qué. No, la FARC. No, es que a mi hermano lo secuestró la FARC y después a mi papá los paramilitares lo mataron y después nos quitó. Entonces empieza toda la historia de violencia, porque hay mucha gente que es FARC, paras, otra vez FARC, otra vez paras, sobre todo la gente del Cesar, la gente de Santander y la gente de Urabá. O sea, hay ciertas zonas de Colombia que son donde ese fenómeno más se nota. Pero para terminarles, ya que me tengo que ir con el tema de la elección y devolverme un poquito, cuando estudiemos mentalidad revolucionaria y veamos el mapa de Colombia y ustedes se pregunten, ¿por qué en Urabá? ¿Por qué en San Alberto? ¿Por qué en Iguamiando y Curvaradó? Y hagamos como cuando uno une punticos en un mapa. Todos son corredores geoestratégicos construidos desde 1900, 1910, 1920 para apoderarse del país. Colombia está estudiada y pensada. No es casualidad que los focos estén en el Catatumbo. Tracen una línea desde el Catatumbo, Magdalena Medio, sur de Bolívar, Apartadó y Chocó. Toda esa línea es el trazo que ellos hacen para unir los mares y para tener los corredores estratégicos de droga, de armas, de secuestro y de delincuencia en general. Para terminarles, una campaña dura, nadie daba un peso cuando vinieron los resultados electorales. 18 curules pone Bogotá, sacamos 5 y se nos quemó la sexta curul por 150 votos que nos robaron los verdes. Porque uno saca unos votos del basurero de Doña Juana al final y uno no sabe de dónde sale. La tercera parte de Bogotá, que nadie se lo creía, es uribista, porque es un uribismo con miedo, es un uribismo silencioso, es el uribismo que si sacas la cabeza llega el de al lado y ¡pum! O te insultan, o te dicen, o llegan los 25 de ayer, no más guerra, entonces la gente le da susto. Existe, está vivo, la gente tiene que entender la propaganda, que entender que cuando te dicen no más guerra, uno tiene que saber explicar que lo que está defendiendo la seguridad democrática es el principal derecho, que es el derecho a la vida, y que si no hay eso no hay nada. Es un bien jurídico que hay que defender por encima de todo.
Y ese es básicamente el trabajo que se hace.